con esta mesa vamos a dar cierre a esta primera parte del encuentro, pero les volveré a recordar las invitaciones para lo que vienen los siguientes días en Conde Duque y para las funciones de las pelis que se van a proyectar aquí. Esta última mesa lleva como título Exploradores del Tiempo y la Realidad y nos acompañan Javier Agüello, Elia Barceló y Andrea Chapela, tres autores muy interesantes con una trayectoria en la que hay vasos comunicantes muy interesantes. Y bueno, un poco para presentarlos, aunque yo insisto que estas presentaciones son tediosas y a veces casi siempre innecesarias. Exacto, sí. Andrea Chapela estudió química en la UNAM. Ese es uno de los primeros vasos comunicantes que tenemos por ahí en medio de los libros, de las obras, de lo que ellos escriben. Estudió química en la UNAM, un MFA en escritura creativa en español en Iowa, una maestría en estudios del Japón en el Colegio de México. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su libro Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que está publicado en Almadía. El Premio Nacional de Literatura Juan José Arreola en el 2019. El Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en el 2019. Y bueno, acaba de publicar una novela que se llama Todos los fines del mundo en Penguin Random House y se va a presentar la novela en febrero aquí. Entonces también es una invitación para que estén pendientes de la publicación de su novela. Elia Barceló es escritora, doctora en filología hispánica, es la autora de ciencia ficción más destacada de las letras españolas, merecedora de infinidad de premios, el Ignotus, Celsius, Kelvin, una trayectoria impresionante en el género fantástico, galardonada por el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ha sido profesora de estudios hispánicos en Innsbruck. Bueno, es que la trayectoria es tremenda. En el 2011 se estrenó la película Transfer, que está basada en uno de sus relatos largos de ciencia ficción. Y acaba de estrenarse en febrero del 25 una película que lleva el título El secreto del orfebre, es sobre su novela fantástica homónima. Entonces también invitadísimos para que le echen un ojo a la peli. Y finalmente tenemos a Javier Argüello, que es escritor argentino, nacido en Chile, radicado en Barcelona. Esto me encanta porque compartimos así como rutas raras por toda Latinoamérica y terminamos llegando a España, en donde nos une el idioma, que es finalmente parte del encanto que tiene este encuentro. Sus novelas, cuentos, ensayos han sido traducidos a varios idiomas, ha recibido diversos premios. Como investigador participa en foros multidisciplinarios en los que estudia los cruces de las ciencias y las humanidades, especialmente la física y la literatura, y el modo en el que las historias que nos contamos construyen realidad. Es autor de 7 cuentos imposibles, El mar de todos los muertos, El cerrojo, 4 cuentos cuánticos, que es un libro maravilloso que a Jorge Volpi le encantará. No sé si lo ha leído, pero estoy segura que le encantaría. También se desempeña como periodista de viajes, dicta cursos, conferencias, divulgación, en fin, colabora habitualmente en El País, las grandes trayectorias de nuestros invitados. Dicho esto, ya para no dar más giros, quiero empezar directamente con la mesa. Y a ver, Javier, en una entrevista tú afirmaste que si tiene sentido, es ficción, porque la realidad no la tiene. Por tu lado, Elia, en tu obra el tiempo funciona como un personaje conectando el pasado al presente de maneras inesperadas y propicia una sensación constante como de duda, de inestabilidad y tal, ¿no? Y en el caso de Andrea, siempre hay como una especie de latente rigor científico que proviene quizá de tu formación, pero al mismo tiempo eso está como relacionado con una soltura y una libertad literaria particular, ¿no? Que está muy vinculada al género en el que escribes. Yo quisiera que empezaran hablando un poco sobre cómo establecen los límites entre lo plausible, lo posible, lo imposible en las obras, en ese cruce
ciencia, tecnología y tal. Empiezo yo. Sí, uy, sí, se oye demasiado. Lo primero, naturalmente, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, por poder compartir con todos vosotros, con todos ustedes, estos días que son algo especial porque hacen que uno vuelva a tener muchísimas ganas de seguir escribiendo, seguir haciendo cosas. Pues yo cuando me planteo la literatura, para mí la literatura es una cosa que me hace estar viva. Y yo creo que, como decías tú, si tiene sentido es literario. La literatura está obligada a ser coherente y a ser verosímil, mientras que la vida no está en absoluto obligada a nada. La vida es, y ya está. Entonces uno se siente más cómodo, yo me siento más cómoda en la literatura, porque en la literatura puedes manejar los materiales, tú puedes hacer que las cosas tengan sentido, que cada cosa caiga en su sitio, que por un momento el caos deje de ser caos y se convierta en un orden que luego se vuelve a romper, lógicamente se fragmenta. Pero eso ayuda primero a tranquilizar el alma, suponiendo que tengamos algo así como un alma, pero sabéis a lo que me refiero. Y luego ayuda también a abrir nuevos caminos, que es lo que yo creo que es el sentido de la literatura en absoluto y sobre todo de la ciencia ficción. Abrir puertas, a emprender caminos, a tratar de atravesar esa jungla en la que nos movemos, creando unos pasillos por los que poder transitar y en esos pasillos encontrarnos con otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, no quiero hablar mucho más porque si no, no va a haber diálogo. Claro, bueno, esta diferencia entre lo posible, lo imposible, incluso con la ciencia, ¿no? Que es una de las cosas que nos une un poco, para mí es muy graciosa porque yo digo que todo lo que sé de ciencia me ha servido para generar un tipo de autoengaño, que es lo que se necesita a la hora de escribir ciencia ficción. Uno tiene que autoengañarse que esas personas y ese mundo existen y uno puede escribir desde esas subjetividades. Y ayer Edmundo Pasoldán lo decía de una manera que me pareció muy interesante, ¿no? Que lo que hace la literatura de ciencia ficción es colocar, él hablaba de la ficción climática, y de alguna manera ver cómo esas transformaciones, que pueden ser sociales, pueden ser científicas, pueden ser climáticas, luego modifican la subjetividad humana, ¿no? Y que lo que está haciendo la literatura es tratar de plantearse, bueno, si hubiera una transformación gigantesca en nuestro entorno, o si la tecnología continúa avanzando, o si la inteligencia artificial, lo que sea, o el tiempo se trunca, ¿qué le pasaría a la psicología humana? ¿Qué le pasaría al ser humano que funciona de ciertas maneras cuando las circunstancias cambian? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo, en mi obra me interesa mucho, por ejemplo, cómo las relaciones humanas cambian en esas circunstancias, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que rige. Y es un poco la veracidad que estoy buscando tiene que ver con esa parte de lo humano, más que con la veracidad científica, que sí, me siento muchísimo más libre haciendo lo que yo quiera con eso. Pero no sé cómo sea para ti, Javier. Bueno, nada, sumarme a los agradecimientos por la invitación y a todos por estar aquí. Como bien decías en la frase esta que citaste mía, mi idea de que si tiene sentido de ficción parece un poco como chiste, pero no lo es, digamos, en el sentido de no hay un sentido allá afuera si no hay alguien que se lo otorga, si no hay alguien que ordena los elementos de una manera tal que le otorguen sentido al conjunto. Y en ese sentido, no me parece distinto organizar los hechos científicamente que ficcionalmente. Me parece que, de hecho, cuando lo muy interesante de bucear un poquito en los paradigmas científicos es que cuando uno llega a los pilares se da cuenta que hay unos supuestos que alguien se decidió que eran esos, a partir de los cuales se construye todo el edificio, pero en esos supuestos, en esos pilares fundacionales, hay una suerte de capricho en sentar las bases que después ordenan todo un sistema. No siento que al construir ficción las reglas sean demasiado diferentes. Me parece que cuando construimos un relato, cuando construimos el relato del Big Bang, cuando construimos los relatos de los cromosomas y de qué sé yo, estamos otorgándole un sentido a un conjunto de elementos que si no se lo otorgáramos no los tendría de por sí. Por lo tanto,
No me parece que a la hora de construir ficción las reglas sean distintas y creo que las con las que nos tenemos que manejar siempre, cuando le damos sentido a nuestra vida, cuando le damos sentido a un relato, cuando le damos sentido a lo que sea, a una teoría científica, es una suerte de armonía, hay, digamos, belleza, belleza entendida como una definición que me gusta mucho de la belleza, es la armonía entre las partes y de las partes con el todo. Cuando vemos una forma acabada, una forma que tiene armonía entre las partes y entre las partes y el todo, sentimos que hay una cierta verdad en ella y me parece que es bastante compartida esa sensación, se trata de un paradigma científico o de un relato bien construido, ¿no? ¿Y qué papel jugaría un poco la intuición ahí a la hora de construir este tipo de relatos? Todo. No se me ocurre que se pueda hacer literatura, que se pueda hacer arte sin que exista la intuición. Lo que pasa es que no sé definirla. O sea, no sé de dónde sale, no sé cuándo sale ni por qué sale. Sale algunas veces, otras veces menos, pero es algo que viene de algún sitio enormemente misterioso y que tú no controlas. Y creo que eso es lo que le da ese toque de magia, de milagro al arte en general, a cualquier forma artística. De hecho, creo que tampoco es explicable cuando surge una idea que da lugar a un paradigma científico. O sea, lo que varía es la metodología que aplicamos a continuación. O sea, pero cuando un científico tiene una idea, se le ocurre que hay 11 dimensiones en el universo para explicar la unificación de las 4 fuerzas fundamentales. Cuando tiene esa idea, ¿de dónde surgió? Es igual de misterioso. Después, lo que nos diferencia en el método es qué método aplican a continuación para validarlo. Ahí sí es muy riguroso, pero el momento del nacimiento de la idea es igual de intuitivo que en el momento del nacimiento de la creación idea, literaria. De literaria, sí, sí. Claro, supongo que como lo que dices es que tenemos la suerte de que en la literatura no hay que validar y buscar la precisión Una gran suerte. de lo que escribimos, sino que lo que haces es construir un poco esta ficción, este castillo, y se tiene que sostener sola, ¿no? Dentro de lo que todos entendemos, esa misma intuición que todos tenemos de cómo funciona un poco el mundo que estás planteando, la diferencia entre la veracidad y verosimilitud, ¿no? Eso tiene que funcionar y no siempre tampoco tiene que funcionar con nuestras reglas. Pero sí, yo estoy de Sí, acuerdo. yo te diría que sí tenemos que validarlo. O sea, Sí. digo, hay un método de validación, solo que no es el método de validación científico. Claro. Pero digamos, cuando una gran obra es una gran obra, en general estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? Digo, y en Yo ese no sé sentido, eso. bueno, ese es un lío en el que decidí meterme. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos trabajando, no sé cómo les pasa a ustedes, yo siento que busco hasta que encuentro esa forma, hasta que no podría, digo, al principio parece que uno puede seguir cualquier camino. Pero la comprobación de que no es así es que cuando uno sigue un camino equivocado se da cuenta que no es el camino. Y si hay caminos equivocados es porque hay uno correcto de alguna manera, ¿no? No, porque cada historia quiere ser contada de una manera, necesita ser contada de una manera. Entonces no lo puedes contar de un modo que te hayan dicho desde fuera. Por eso yo a veces me siento un poco reacia así a los talleres y a las escuelas, porque hay de todo, claro, hay gente estupenda enseñando, pero hay muchísimos que enseñan esto es cómo se hace, así se hace. Y entonces tú tienes una historia que estás tratando de forzarla a que entre en ese molde y la historia se revela y no quiere entrar porque no ese es el molde que le corresponde. Aunque yo he de admitir que yo soy una escritora que tiene espacios de intuición, más que una intuición, sino que tengo muchas herramientas y muchos procesos que son muy propios de cómo me acerco a darle forma a una idea, pero luego sí hay momentos como lo que tú dices, medio mágicos e inentendibles, donde no sabría poner en palabras por qué sé que un personaje diría algo o reaccionaría de una manera, ¿no? O esto que muchos escritores dicen que sucede, que es que de repente los personajes quieren hacer cosas que va en contra de cómo la historia o las reglas que uno ha colocado, ¿no? Esa parte sí es para mí mucho más nebulosa de cómo funciona. Y yo lo que pasa es que no tengo ninguna necesidad de entenderlo. O sea, no, me da igual cómo funcione, yo quiero que funcione. Ay, yo tengo mucha necesidad de entender. Por Bueno, eso seguramente tú has estudiado química y yo no. Hay una, digamos, a veces yo hago chistes, trabajo con amigos científicos, con físicos sobre todo, algunos neurocientíficos, y les hago chistes, les digo, el método que ustedes utilizan tiene 3 o 4 siglos, es muy nuevito, el que yo utilizo tiene, desde la poética de Aristóteles, tiene 2500 años, o sea que un poco de respeto a mi metodología, digamos. Pues a propósito de entender o no, ¿cómo abordan ustedes la representación de esos conceptos científicos o conceptos que quizás resultan complejos para los lectores de narrativa convencional
en lugar de, o sea, cómo los abordan para no sacrificar de alguna manera que el texto resulte accesible al lector. Yo creo que eso es mejor que lo contesten los científicos, porque yo los textos... Bueno, pero tú... Sí, en los textos que yo uso, yo naturalmente uso muchas veces la clásica premisa de la ciencia ficción de lo de ¿qué pasaría si? Y sí. Pero ese sí no tiene por qué ser nada científico existente. Yo no tengo por qué entender cómo funcionaría el ansible, por ejemplo, ¿no? Pero si necesito que haya un traductor, pues me lo invento y ya está. Porque a mí lo que me interesa cuando escribo, el género que sea, es lo que le pasa a los seres humanos. O sea, lo que nos pasa a nosotros enfrentados con lo que sea. Enfrentados con algo que no nos esperamos, que nos aterroriza, que no sabemos cómo manejar. Los conflictos humanos es lo que de verdad me parece que está en la base de todo. Y con la parte científica yo creo que a veces en la ciencia ficción, sobre todo la que se llama bien o mal, hard, la parte dura, hay muchos escritores, o ha habido sobre todo, aunque Cixin Liu también va por ahí, que quiere contarte tantas cosas de lo que a él le apasiona y que él entiende, pero tú no, que llegas a un punto en que dices, mira chico, ya, o sea, a mí cuéntame de personas. Como le pasa a muchos escritores de novela histórica que cuando estás en una escena súper interesante, en que están a punto de matar a alguien, y entonces saca una daga y te explica cómo han hecho esa daga y de dónde han sacado el material y cómo se hacían las aleaciones en el siglo XIII. Dice, mira, que te den. O sea, yo lo que quiero saber es si lo mata o no lo mata. Eso es literatura, lo demás no. Completamente de acuerdo. Me parece que hay que tener claro cuándo estás haciendo divulgación y cuándo estás escribiendo literatura, ¿no? Digo, en la literatura manda, estoy completamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. En la literatura mandan las emociones humanas, lo que le está preocupando y lo que le está amenazando al protagonista. Digamos, estamos ahí para eso, ¿no? Se puede trabajar de muchísimas maneras. Yo tengo claro en mi trabajo cuándo estoy queriendo contarle a alguien, digamos, hacerle fácil a alguien una idea difícil, que ahí hago divulgación o escribo un ensayo. Y cuando es literatura jugamos con ideas, jugamos con el tiempo, jugamos con el espacio, pero lo que manda es lo que le está ocurriendo a la emoción humana, sin duda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además esta idea, bueno, de que la narrativa va primero, pero también de que la ciencia es un estilo, es un tipo de gran narrativa que tenemos, que yo creo que se usa, para mí es un punto de partida de la imaginación, ¿no? Y a partir de ahí es como una base a través de la cual luego uno puede jugar, ¿no? Yo siento bastante poco respeto por la verdad científica cuando estoy escribiendo ficción y yo tengo la suerte de no hacer divulgación. Y es más eso, es como un punto de partida desde donde una narrativa ya existente, como podría ser la historia, como puede ser el contexto político, y luego hay pequeños trucos, ¿no? Y para mí también siempre regresas a lo humano, ¿no? Quieres explicar algo muy desde una tecnología, pones al personaje a utilizarla, a tener una relación con ella, a tener que usar el concepto, a que de alguna manera sobre todo para mí cuando casi nunca he hecho ciencia ficción dura, que es la que decía Elia, pero las veces que lo he hecho, el concepto siempre está muy atado al dilema del personaje, de alguna forma, ¿no? Entonces, más que tener que explicar, de alguna forma el mismo recorrido del personaje te va llevando a tratar de entender cómo funciona ese aparato, cómo funciona la ciencia, ¿no? Pero sí, para nada son... O sea, no, creo que la ciencia ficción, que el otro día hablábamos de que es un nombre un poco torpe, sobre todo en español, para llamar este género, pero que en realidad no tenemos un mejor nombre, porque creo que discutimos todos los nombres que existen en la mesa, porque no habla de ciencia, la ciencia ficción. Comenzó desde ahí en la ciencia ficción dura, en la Edad de Oro, con gente que era muy apasionada de lo científico y de querer desde lo científico imaginar, pero eso ha cambiado muchísimo desde los años 30, ¿no? Y ahora creo que hay mucha menos rigidez, aunque todavía se haga ciencia ficción dura. Bueno, a propósito de ansibles, que Andrea explora un poco cómo la tecnología transforma las relaciones humanas más íntimas y la obra de Elia también, cómo la tecnología va afectando la memoria, la identidad. ¿Consideran que la tecnología nos está deshumanizando, nos está mostrando nuevas formas de ser humanos? Bueno, yo cuando leía esta pregunta ayer pensaba lo simpático que es que
he hecho muchas mesas de cosas de estas este año, en la que una de las preguntas es si la tecnología nos deshumaniza, y la otra gran pregunta es si estamos humanizando demasiado a la tecnología, ¿no? Con la inteligencia artificial, mira. como si estuviéramos haciendo... Nosotros nos estamos deshumanizando y la tecnología se está volviendo más humana, y en ambas cosas tenemos mucho terror. Pensaba un poco en eso, y que cuando yo me enfrento a esa pregunta, bueno, yo no tengo ninguno de esos dos terrores al escribir, la vida es otra cosa. En parte porque yo sí creo que la tecnología es una herramienta muy humana, y que en realidad, incluso en estos lugares de deshumanización, lo que está dejando entrever es cosas muy humanas del ser humano, ¿no? O sea, para mí lo que sucede en las redes sociales, en Twitter, puede suceder lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Y hay como una cierta, no exageración, pero como se subrayan muchas cosas del ser humano, ¿no? Entonces yo no creo que nos esté necesariamente deshumanizando. Lo que sí creo es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanzan las emociones humanas y el entendimiento humano de esas tecnologías, y cómo relacionarnos entre nosotros con ellas y entre nosotros a través de ellas. Y esa es la parte donde la cosa se complejiza, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a desarrollar? O sea, ¿cómo vamos no a preservar nuestra humanidad, pero a preservar lo que nos importa, ¿no? De esas cosas, a pesar de estas tecnologías, cuando pues las personas que controlan y están generando esas tecnologías no quieren que nosotros aprendamos a usarlas a nuestro favor, sino quieren que nuestra atención, nuestro tiempo, todo esté en ellas, ¿no? Entonces eso es muy humano. Los que están haciendo eso son los seres humanos que han creado estas tecnologías, que quieren que pases todo tu Calculando. tiempo en ellas. Y para mí también están ahí los conflictos, ¿no? La tecnología no es, y eso para mí era muy importante cuando escribía Ansibles, la tecnología no es un huracán, no es algo que sucede naturalmente que ahora nos afecta, es algo que hemos creado nosotros, y que tienes, igual que la ciencia, a veces se habla de la ciencia como si fuera una cosa muy objetiva, muy informe, cuando hay muchos científicos, hay gente detrás de ella, y también está muy atravesada por emociones humanas y por subjetividades humanas, y ha sido creada de una manera que se ha decidido investigar, que no, dónde han estado ciertas cosas, tiene que ver con muchos de los defectos de nosotros. Entonces, para mí ahí está también la humanidad, ¿no? No siento que nos deshumanice, aunque creo que sí es uno de esos temores que hay. No sé. Vamos a polemizar un poquito. Yo sí siento que nos deshumaniza, y lo explico. Pues claro, cuando uno dice tecnología, desde un palito que salta una chispa para encender un fuego hasta inteligencia. Entonces, ¿qué tecnología? Pero digamos en la que se relaciona con esta palabra ciencia, que es la que nos convoca hoy. En la primera visita que hice al acelerador de partículas del CERN, así como para justificar también un poco el viaje, para aprovecharlo, digamos, hice un reportaje del Valle de los Relojes, que es cerca de Ginebra, en Suiza. Están las fábricas de relojes suizos famosas en el mundo entero. Y fue muy interesante cómo se conectó una cosa con la otra, y cómo en el momento del auge de la revolución científica del siglo XVII, cuando necesitaron mecanismos para empezar a medir el mundo, los científicos se los encargaron a los relojeros, que eran los que sabían cómo construir mecanismos de precisión. Y de alguna manera, la idea de mecanismo de precisión se empezó a trasladar a la imagen que empezamos a tener del universo y de nosotros mismos. El libro fundacional de la ciencia ficción, Frankenstein, Mary Shelley con 18 añitos, empieza a decir, hey, es un poco peligroso que nos entendamos como un mecanismo. Entonces, creo que eso sí que ocurrió, sí que empezamos a entender el universo, los planetas girando alrededor de los astros como si fuera un mecanismo de relojería, y también lo trasladamos a la idea que teníamos de nosotros mismos los seres humanos. Y eso creo que sí nos deshumaniza, en el sentido de que, lanzo una pregunta al público, si quieren. Tengo la sensación de que la idea que tenemos de nosotros mismos como aparato, como mecanismo, es justamente esto, un mecanismo de acá para abajo que lo gobierna una especie de ordenador que está acá arriba. Se acerca un poco a la idea que tienen de sí mismos. Es una locura, es una absoluta aberración pensarnos así. Somos algo muchísimo más misterioso, muchísimo más complejo que un mecanismo gobernado por un ordenador. Pero la traslación, al final todo es relato, que es un poco lo que estamos hablando desde el principio. El relato que hemos empezado a contar a partir del auge de la ciencia y de la técnica, de cómo es el universo y de cómo somos nosotros, se aleja un poco de lo que es un ser humano, a mi entender. Soy bastante más que un mecanismo que bombea sangre y que respira aire, y que está gobernado por un procesador de datos. Sí, pero piensa que eso son cuestiones de fases culturales. O sea, cuando llegamos a esa fase mecanicista,
empezamos a entendernos a nosotros mismos como un mecanismo. Se hablaba de Dios como el gran relojero del universo, ¿no? Pero luego entramos en la fase que tenemos ahora, en la fase de los ordenadores, de la era digital, y entonces ha empezado a hablar de nuestro software y nuestro hardware. Entonces siempre estamos haciendo esas comparaciones con lo último que hemos desarrollado en la técnica. Cuando lleguemos a un punto en que nuestra ciencia desarrolle, por ejemplo, la capacidad de cambiarnos orgánicamente, de poder manejar nuestro cuerpo y cambiar nuestras extremidades, nuestro aspecto, cualquier cosa, entonces seguramente empezaremos a compararnos, yo qué sé, con los árboles, con las medusas, con Dios sabe, ojalá, porque yo pienso que y el problema que yo veo en esa deshumanización, sobre todo para mí el problema central, a mí me gusta mucho la técnica y la ciencia y pienso que es muy bonito que podamos hacer todo esto que hacemos magia, de que esto que vemos aquí ahora lo están viendo personas en Argentina o en México si quieren, es pura magia. Y entonces una cosa que a mí me parece que tiene el inconveniente de que esto está haciendo que perdamos una gran cantidad de empatía. Y a mi entender, los seres humanos funcionamos por empatía y por solidaridad, por emociones. Si uno ya no es capaz de unirse a los demás y de hacer cosas juntos en bien de todos, vamos a ir muy mal. Y yo no es que sea la típica Cassandra agorera y cosas así, sino que de verdad veo que todo este invento de las redes sociales hace que la gente esté cada vez más encapsulada, cada vez más aislada en su propia burbuja, que se cree su mundo, su realidad, donde los algoritmos le confirman que tienes razón, que como tú ves el mundo es como es el mundo, y entonces todos los demás se equivocan. Y ya no hay ningún tipo de empatía, ya no hay ningún tipo de realidad humana común, ya no hay un discurso común. Y estamos perdiendo ese discurso. Ahí sí veo que nos deshumanizamos. Claro, supongo que la respuesta ingenua a eso también es que un poco, o por lo menos la manera en la que yo entiendo el arte, es el proceso que intenta detener eso, ¿no? O sea, que un poco, incluso nuestra ciencia ficción está en ese lugar donde a pesar de que hablamos de ciencia, a pesar de que hablamos con esas cosas, al final es lo que estamos diciendo, intentamos encontrar esa humanidad y es un proceso total de empatía, de existir en otras subjetividades y de pensar el ser humano desde otro lugar. Claro, ¿no? la pregunta se devuelve y es pensar qué es lo que nos hace entonces humanos, ¿no? Esa es la gran pregunta que creo que no estamos haciéndonos y que nos tenemos que hacer en estos días. Digo, me gusta esto de si se humaniza la máquina o me maquinizo yo. Yo creo que justamente con la inteligencia artificial, que también estoy de acuerdo, a mí me encanta la tecnología, no estoy para nada en contra de la tecnología, simplemente creo que nos tenemos que contar las cosas como de manera correcta para no caer en errores riesgosos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que justamente no es que la máquina se está perfeccionando tanto que estar llevando a cabo tareas que hacían los humanos antes, sino que nosotros llevamos, pero no es una discusión de los últimos años, es una discusión de 3 siglos atrás, desde que empezamos a entender esto como un mecanismo, que digo, ya empezamos a comportarnos con criterios de máquina, y eso es lo que es fácilmente reemplazable por una máquina, la manera en la que nos estamos comportando nosotros hace ya bastante tiempo. Pensar la idea de vivir para siempre en el sentido de que si yo saco la información, o sea, pensar que acá hay ceros y unos que se pueden poner en un pendrive, y entonces yo voy a seguir existiendo ahí, es reducir muchísimo la complejidad de lo que es un ser humano. Entonces, en ese sentido, me parece, últimamente me preocupa mucho tratar de explicarle a la gente que la máquina no piensa, que es una fantasía que nos gusta mucho pensarlo desde el golem de la tradición judía, desde los autómatas del siglo XVIII. La idea de poder construir vida es una cosa que nos atrae mucho, pero es exactamente igual con lo que les pasaba con los autómatas en el siglo XVIII, que los paseaban por las cortes de Europa y la gente decía estamos a punto de crear vida, y cuando lo abrías eran simplemente poleas y rodamientos. Nos está pasando lo mismo, nos seduce tanto la idea de ser capaces de crear vida que creemos que una inteligencia artificial puede llegar a pensar, llegar a sentir. Y yo no soy un experto, pero hablando con expertos en inteligencia artificial, el otro día uno me dijo algo muy claro, me dijo, mira, para que una máquina piense, tendríamos que ser capaces de inculcarle conciencia. No tenemos la menor idea de lo que es la conciencia. O sea, imagínate lo cerca que podríamos estar de poder inculcársela. Entonces me decía, no es que estamos cerca o lejos de conseguirlo, es que no conocemos ni siquiera el camino que un día podría llevarnos hasta ese lugar. Entonces, me parece que es muy importante que sepamos eso, que cuando estás hablando con una inteligencia artificial, no estás hablando con nadie. Que el hecho de que le hayamos inculcado un modelo de lenguaje no la hace más consciente.
Dice palabras, pero eso no refleja conciencia. O pintarse unas alas en la espalda y decir estoy pues a punto de volar. Es un poco Además, fíjate qué curioso ese deseo del ser humano siempre de crear vida. Y estamos ahora en un momento de la sociedad en que la natalidad está decreciendo salvajemente y lo que queremos es crear vida en la máquina, crear una vida artificial en lugar de crear vida natural. No sé, estamos en un momento muy, muy curioso. Y a pesar de eso también hay ese terror de que esto parece que tiene vida, ¿no? Que la vida se desmande, que el monstruo se vuelva contra el creador. Bueno, y para seguir un poco por ahí, entonces, ¿ustedes cómo entienden la relación entre la memoria, el tiempo y la identidad en la era digital? O sea, porque estamos hablando Una pregunta también... facilita, de estas cosas así que dices, empezamos? de esas que dices, efectivamente, y te callas. Es que estabas hablando de cómo Sí, nos sí. contamos los relatos, Sí, ¿no? sí, Cómo es que y cómo además vamos construyendo historia, porque cómo nos entendemos a nosotros como sujetos, como máquinas, o sea, es un relato y es una historia que nos hemos ido construyendo y que se ha ido contando a lo largo de la historia de la humanidad. Así como traspasamos esa idea, hemos ido construyendo relatos y construyendo identidad a partir de esos relatos, ¿no? estamos hechos de palabras. Entonces, bueno, Todos los humanos yo ya no estamos digo hechos nada de más, palabras. les toca a ustedes. Porque solamente podemos pensar con palabras. Uno puede sentir sin palabras, pero no puede pensar sin palabras. Entonces, cuando tú tienes palabras, te construyes una narración de quién eres, qué eres. Hay cosas que omites, hay cosas que embelleces, hay cosas que falseas, hay cosas que las olvidas y ya está. Y esa es la única manera de crear una identidad. Por eso, cuando se ve, por ejemplo, yo últimamente estoy muy preocupada con la cuestión de la senilidad, de la demencia, de cosas así, de que llega un punto en la vida de los seres humanos que aunque la sanidad te permita seguir viviendo, pues la cabeza ya no te da. Y hay muchísimas personas que siguen vivas, que siguen relativamente sanas, pero que ya no saben quién son. Porque el que hace que tú seas tú son tus palabras, tus memorias, tus recuerdos, el relato que tú te hiciste de ti mismo. Cuando pierdes eso, lo pierdes todo. Y eso es una cosa que se va perdiendo en el tiempo. El tiempo te mata, el tiempo te arrebata las palabras y te arrebata la narración. Y entonces ya no eres nada. Y claro, es un tema que me apasiona, que no es precisamente alegre, yo reconozco que es difícil hacer con eso una novela humorística, pero bueno, tampoco suele ser mi intención. A mí también me obsesiona esta idea de el tiempo, la memoria, la identidad, cómo nos construimos y luego también cómo... ¿Y qué pasaría si tuviéramos el poder de elegir qué cosas se quedan y no, ¿no? Que es parte de las cosas que, lo que decía Lea, de que la ciencia ficción permite esto, sí que pasaría sí, ¿no? Y no solo en la memoria individual, sino también he pensado mucho últimamente en el libro que estoy trabajando, en cómo esas memorias individuales también construyen una memoria colectiva y construyen esta cosa que tenemos, ¿no? Y llamamos un poco sociedad, y que ahí también hay una narrativa grande de quiénes somos, qué nos importa, qué nos está sucediendo, ¿no? Y cómo se unen esa memoria individual y colectiva y qué pasaría si tuviéramos injerencia en ella, ¿no? Y pudiéramos elegir qué olvidar, qué no. Esa es una de las preguntas que me hago en el libro que estoy... De hecho, lo hacemos como sociedad, elegimos sí, qué queremos totalmente. olvidar. Por ejemplo, en este país se ha elegido conscientemente qué cosas no queremos recordar. Y así nos luce el pelo, claro. Y que queremos Bueno, en México contar. también. Mientras estabas contestando, estaba pensando en el disco de oro y en lo que elegimos poner ahí para contarnos como sociedad. Eso es No lo entendemos ni nosotros, pero esperamos que un extraterrestre lo entienda. Pero bueno. Yo estuve, digo, por lo que decían, claro, son palabras y palabras compartidas, que me parece interesante también incluir. Había una mujer que era de una etnia del sur de América, que era la última hablante de una lengua que quedaba viva. Traté de ir a entrevistarla. El COVID no me impidió llegar, no me permitieron cruzar la frontera, se cerró por un rebrote y murió 2 meses después y no pude hablar con ella. Lo que me pasó es que ella, cuando murió su hermana,
se le empezó a ir la cabeza, porque ya no tenía nadie con quien hablar en el mundo. Era esta sensación que todos tenemos en el mundo, de que estamos un poco solos en el mundo. Bueno, esto era absolutamente real. Se había muerto la última persona con la que ella podía hablar en su lengua. Y ahí entendí que la lengua no se acaba cuando se muere la última, se acaba cuando se muere la anteúltima. Porque cuando no hay otro con el cual hablar, ya esa lengua no existe. Y su propia imagen de mundo se empezó a desdibujar. Y lo digo en el sentido de las palabras compartidas, porque en el fondo una cultura, una sociedad, no es mucho más que eso, que un conjunto de relatos que compartimos. Y este conjunto de relatos que nos envuelve a esta parte del mundo, digamos que empezó hace unos 2500 años en Grecia, yo tengo la sensación de que está colapsando. De hecho, en muchas tradiciones, a mí me interesa muchísimo este tema también, y en muchas tradiciones la palabra es creadora del mundo, no solo en la Biblia, con el principio fue el verbo, en tradiciones orientales, mesoamericanas, africanas, la palabra como creadora está presente en muchas tradiciones que no estaban conectadas entre ellas, con lo cual hay algo ahí que es profundo y que es profundamente humano, ¿no? En nuestra tradición, Borges decía que Occidente es una conversación entre la Biblia y la Grecia clásica. Los griegos decían, la palabra crea el mundo, el árbol no existe hasta que yo no menciono la palabra árbol. La Biblia dice, en el principio fue el verbo. Es decir, esto está es muy presente. Y esta tradición, que es un conjunto de relatos que hemos compartido durante un poco más de 2000 años, la idea de la fe en la razón, de la ciencia como conocimiento, de la democracia como forma de gobierno, una serie de pilares básicos que hasta hace 4 días más o menos estábamos de acuerdo, incluso para discutir, tenemos que estar de acuerdo en los pilares básicos, y estábamos más o menos de acuerdo, se están desdibujando. Y últimamente creo que todos somos conscientes de cómo estamos asistiendo a que cada uno puede decir lo que quiera. Antes el planeta era redondo, ahora ni siquiera eso puedes afirmar sin que alguien te lo discuta, ¿no? Digamos, cuando deja de haber relatos unificadores, se empieza a desdibujar, a diluir una cultura, una civilización. No estoy tan de acuerdo en que es muy triste, en el sentido de que es triste para nosotros que nos hemos contado un relato en el que las cosas que terminan, está mal que terminen, nos duele que terminen. Si pensás, otro relato, el tiempo lineal, ¿no? El tiempo lineal tiene un principio y un fin, el tiempo circular no. Entonces el final puede ser un nuevo comienzo, pero en nuestro relato el final es traumático. Y esto que está terminando nos aterra. Quizás si pudiéramos tener menos miedo al final y pensar que simplemente cuando es algo que acaba y ya veremos lo que viene, en el medio hay un periodo de incertidumbre y la incertidumbre no nos es muy cómoda a los seres humanos, nos tiene como un poco aterrados y cuando nos aterramos nos sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Estamos casi sin ninguna seguridad, cualquiera que haya por ahí de la que me pueda agarrar es por favor no me la toques. Entonces vienen las conspiranoias. Las conspiranoias y las polarizaciones las soluciones fuertes. fáciles. No me toques esta única seguridad que me queda, porque me quedo sin ninguna, por favor. Entonces, si me la cuestionás, me pongo como loco, ¿no? Estamos en un momento que es muy interesante, pero también muy convulso en ese sentido, ¿no? Y que creo que pasa o sea, así de poderosos son los relatos. Pasa porque se están desdibujando los relatos. Bueno, voy a hacer una pregunta que he intentado hacerles a todos los escritores que estuvieron en las mesas que yo pude moderar de diferentes maneras, pero he tratado de meterla en todos los casos. ¿Cómo influye la geografía cultural en la construcción de futuros? ¿O cómo influye también incluso la lengua, el español en este caso, en esa construcción de futuros? Pienso que es el núcleo, el centro de todo, porque todo lo que tú construyes, lo construyes a partir de ti misma, de tu propia mente, de tu propio relato, y a partir del mundo que te rodea, de la civilización en la que has crecido. Entonces yo me figuro que no es posible en absoluto que mis imaginaciones o mis ideas locas puedan ser las mismas que una mujer de mi edad que ha crecido, por ejemplo, en la China rural. Ella tiene otro tipo de cuadrícula del mundo, tiene otra idea de lo que es bueno y es malo, de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que es bonito, de lo que no es bonito, de lo que es posible, de lo que no es posible. Entonces, me figuro que nosotros estamos muy acostumbrados a movernos siempre entre gente que comparte, como decías tú, Javier, es una cultura occidental, nacida en Grecia o quizá un poco antes, porque los griegos copiaron de los egipcios todo lo que quisieron y más, y marcada por la religión cristiana y por el catolicismo y el judaísmo y todas estas cosas. Entonces, eso es algo que hasta ahora nos ha servido a todos de gelatina que nos engloba, ¿no? Y, naturalmente, todas nuestras alucinaciones vienen de ese caldo.
Cada uno tiene sus propias cosas originales, pero todos compartimos eso. Y por eso es estupendo cuando tienes la posibilidad de ir a un festival literario. Yo estuve hace 2 años en un festival en Tailandia, por ejemplo, y oyes gente y lees gente que son indonesios, que son de Sri Lanka, que son de sitios muy raros, que de eso que dices, wow, aquí también escriben, fíjate tú. Y realmente sí escriben distinto. O sea, comparten muchas cosas porque todos han leído naturalmente la base de la cultura anglosajona, porque casi todos son gente educada en Europa y cosas así, pero tienen otro tipo de cosas. Entonces yo creo que es fundamental también la lengua. O sea, si tú, por ejemplo, eres bilingüe o trilingüe, tienes otra manera de pensar que si solo controlas una lengua. Y todas tus imaginaciones son distintas y cambian las cosas cuando tú puedes imaginar la misma historia contada en diferentes lenguas. Porque hay una cosa, enseguida me callo, hay una cosa muy curiosa que yo empecé a hacerlo porque me lo comentó un colega hace muchísimo tiempo, un profesor que era mucho mayor que yo, y me dijo que lo probara a ver si a mí también me pasaba, y a mí también me pasó. Que tú escribes, en mi caso, un artículo de los clásicos académicos en los que escribes sobre un autor o sobre una obra o cosas así. O sea, nada de comprobable, repetible, ¿no? a lo filológico. Y entonces lo escribes en una lengua y las frases tienen una cadencia que te va llevando en una dirección. Escribes lo mismo en otra lengua y hay veces que llegas a otras conclusiones, porque las frases te van llevando en otro camino, en otra dirección, y de repente ya no estás tan segura de lo que en español parecía clarísimo. En alemán de repente ya no está tan claro, en alemán te estás yendo a otro lado. Me llamó muchísimo la atención y entonces pienso que por supuesto la lengua marca. En alemán todo siempre está menos claro, ¿no? Eso dicen ellos. Hasta que lo dominas. Mira, hablando de alemán, una muy breve. Siempre pienso, el existencialismo no podría haber nacido en un lugar en el que hay maremotos y terremotos. Digo, tenés que estar en un lugar en el que todo está quieto para ponerte a pensar en estas cosas. Sí, en los lugares, no sé, yo viví muchos años en Chile hay más poetas que escritores. Allí hay terremotos fuertes y el mar es agarrate cuando se viene. Y no les da ni para... O sea, prefieren hacer poesía que narrativa. Digo, hasta ese punto creo que te marca. Digo, la idea de pensar tanto en el ser humano como centro del mundo, esa idea claramente nació en un lugar en el que la naturaleza no se te tiraba encima. Era amable. Sí, era amable. Sí. No, yo también pensaba con esta pregunta, porque ahora la has leído un poco distinto a la que nos la mandaste, pero en la que nos mandaste preguntabas también si tenía sentido buscar la universal. La universal, sí, claro. ¿No? Lo universal. Y yo pensaba como una de las alquimias que a mí me sorprende mucho de la literatura y que me parece como uno de sus pilares es el hecho de que cuanto más particular eres y más te unes a los detalles, ahí es donde alguien más puede encontrar lo universal, ¿no? Pero que no se trata de desdibujar todo. Pensaba mucho en eso y luego también pensaba ya desde la ciencia ficción y esta cosa del lugar del que parte, también de muchas conversaciones que se tienen actualmente desde la ciencia ficción latinoamericana sobre qué significa hacer ciencia ficción desde Latinoamérica y cómo es distinta y si existe una ciencia ficción particular mexicana, colombiana, latinoamericana, que sea distinta a lo mejor a la española, que seguro es distinta a la estadounidense, ¿no? Y en qué manera eso funciona, ¿no? Y que puede tener mucho que ver con el paisaje natural, ¿no? Se ven muchos, como lo que hablaba Edmundo ayer con el Amazonas y con los paisajes tan distintos y la relación tan distinta que hay con la naturaleza o la relación tan distinta que hay con el sentido de la realidad, a lo mejor, si pensamos también cómo funciona la realidad mexicana a veces. Entonces también la ciencia ficción bebe de cosas muy distintas, ¿no? Hay Rodrigo Bastidas, a mí siempre me hacía, cuando una de las últimas veces que lo vi aquí en España, me decía, claro, es que a veces los españoles no pueden entender cómo en México, en Colombia existen estos lugares grandísimos como el Mercado del Chopo, donde hay un montón de gente que te va a abrir tu máquina y te la va a, ¿no? O sea, como un montón de cosas muy ilegales que hacemos nosotros en Latinoamérica en lugares muy públicos para hacer que la tecnología funcione en nuestros países de la manera en que nosotros queremos, ¿no? Y que eso en Estados Unidos, en otros lugares, es imposible pensar también la relación que nosotros tenemos con estas tecnologías, con la ciencia. Explicas lo del Mercado del Chopo, porque no, ¿Cómo lo explico? Bueno, el Mercado del Chopo en Colombia creo que también tiene un nombre, pero bueno, son estos lugares gigantescos llenos de puestos donde tú puedes ir a
bueno, a que hagan funcionar las máquinas como te dé la gana que funcione. O sea, no necesariamente así, pero digamos, si tú quieres que tu consola funcione de la manera en que tú quieras, yo creo que España está más cerca. Van y la abren o te instalan lo que tú necesites o para que tu celular funcione de una manera en la que no debería funcionar. O... Te hackean un poco Sí, las computadoras, los ordenadores o cualquier tipo de máquina. El Lago se llama en Colombia. también, sí. Y son tiendas más o menos comunes porque, bueno, llega tecnología que luego hay que adaptar Ujú. también, o que no siempre llega la última tecnología y hay que adaptarla a que funcione, ¿no? Entonces, y claro, esos espacios son grandes caldos de cultivo para cómo funciona la ciencia ficción, desde dónde puede partir la ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? En estos, para mí siempre esta idea de que de alguna manera, sí, Latinoamérica está siempre adaptando tecnologías que no se construyeron para su realidad a ella, ¿no? Y que la realidad siempre funciona un poco a medias. Y eso también sirve como, y para mí eso es muy rico en una ciencia ficción que luego creo que aunque es ultra específica, puede hablar de le puede decir cosas a otras personas desde esa especificidad, ¿no? Pero también sí me parece interesante eso, destacar que esa es una conexión que creo que está sucediendo ahora en Latinoamérica, de qué es esta ciencia ficción que estamos haciendo, cómo es parecida a la que hacemos en los muchos países, pero también muy particular en cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, que a mí me parece muy emocionante ahora mismo. Bueno, lo que decía García Márquez de realismo mágico, yo les conté lo que pasaba en mi pueblo, ¿no? Ustedes le pusieron realismo mágico, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que una vez en Austria, un compañero nuestro de la universidad mexicano hizo una conferencia así a público general, el público que va por las tardes a oír conferencias, y hablaba de 100 años de soledad. Y entonces una señora, cuando ya termina la conferencia y tal, dice, yo tengo una pregunta. Hay un pedazo en la novela donde empieza a llover y llueve muchísimo y llueve y llueve. ¿Eso qué simboliza? Y el pobre de mi amigo dice, mire Pues que señora, o sea, llueve. yo lamento decepcionarla, pero es que llueve muchísimo, no es que simbolice nada, es que llueve un montón. Pueden llover sapos. Y lo de las mariposas es que tenemos muchas mariposas. La primera vez que yo estuve en Colombia y que bajamos al Magdalena, de repente pasó el coche ese en medio de una nube de mariposas amarillas y dije, es que es verdad, es que es verdad, todo es verdad. Y yo siempre cuando hablo de estas cosas del realismo mágico latinoamericano, incluso cómo funciona la ciencia ficción en Latinoamérica, tomo mucho el ejemplo de cómo la especie invasora de Colombia son los hipopótamos. Y que eso no tiene ningún sentido, pero ahí están. Y hay hipopótamos en el río Magdalena. Pero solo en el río, ¿verdad? Bueno, Quiero decir, no invaden las casas ni cosas de estas. bueno, creo que hacen lo que les da la gana, son hipopótamos. Hombre, eso estaría curioso, que tú vayas por la noche a acostarte en tu cama y te la encuentres ocupada por un No, pero hipopótamo. son un problema Son muy un pro- grande. sí. Muy, Sí, muy muy grande. grande, es un problema muy grande. Sí, muy Claro, interesante también. Y muy hipopótamos rugoso. que además llegaron Claro. a Colombia por el zoológico de Pablo Escobar y que terminaron Sí. invadiendo. Sí, o sea, él pone un zoológico y manda a traer hipopótamos y cuando él muere, todos los animales salen y los hipopótamos dicen, esto es increíble, qué bien se está aquí, no hay depredadores y comenzaron a reproducirse y ahora hay muchos. Pero bueno, el punto es lo surreal que tiene esa realidad y cómo de ahí luego puede uno beber a la fantasía o a la ciencia ficción, ¿no? Y eso creo que connota mucho. Y luego lo pones en una novela y te preguntan que qué simbolizan los hipopótamos. En Colombia además es el país en el que más llueve en el mundo, en la zona del Pobres Chocó, y desgraciados. llevan lo que les contaba ayer en la mesa, creo que son 3 semanas en las que en esa zona no ha parado de llover y ya a niveles de inundaciones tremendas, Mi ¿no? marido está poniendo la cara de que en Austria también hay lugares donde puede llover 6 semanas a lo largo del verano, por ejemplo. Y la gente que se ha ido a pasar las vacaciones a la montaña, a una cabañita, pues se las pasa jugando a las cartas, que es lo único que puede hacer. Bueno, esta pregunta más o menos la han ido contestando todos los participantes de todas las mesas de diferentes maneras. Yo la quiero formular como si estuviéramos haciendo un examen. Me estás mirando mucho a mí, tengo miedo. Literatura de ciencia ficción o ciencia ficción la podemos entender como entretenimiento, advertencia, laboratorio de ideas, herramienta pedagógica. Elijan
una, todas. Toda Ninguna- literatura se puede entender ninguna. y se tiene que entender como placer y reflexión. Si no están las dos cosas, a mí no me vale. Tiene que tocarme algo aquí y algo aquí. Vale. Y como herramienta de conocimiento, muchas veces la colocamos como en esparcimiento y tiempo libre, digamos, como entretenimiento, y me parece que es una aproximación al mundo tan válida como la que mide con aparatos científicos, digamos. Es una manera de conocer el mundo, de conocer la condición humana, que es muy válida como herramienta de conocimiento. Digo, a mí me ha formado, digo, mucho más Crimen y Castigo y Los Miserables que cualquier tratado de sociología. Yo estudié en ciencias sociales, he conocido mucho más la condición humana a través de la literatura que a través de la antropología, de la psicología y de la sociología. Entonces digo, no es para pasar el rato, no es para yo trabajo y después para cuando quiero distraerme y relajarme leo. Es que es una herramienta de conocimiento muy válida, me parece. Y yo estoy de acuerdo, pero también entrando a la ciencia ficción, que también tiene esa cosa. Para mí, al principio de la pandemia salió un artículo de opinión de Kim Stanley Robinson, con el que yo sigo muy de acuerdo, que él decía que la ciencia ficción es el género con el que podemos narrar el presente ahora mismo, porque todos los problemas que nos achacan ahora en el presente son problemas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, que ya no es un género... Sí, pues es un género del futuro, pero que está muy unido a los grandes problemas que tenemos. Será la tecnología, será la inteligencia artificial, el cambio climático, el fin del mundo, lo que queramos. Y para mí también la ciencia ficción es un poco la mayor apuesta que tiene la ficción. Porque si la ficción y la literatura bonitos. normal te dice, te voy a contar historias de personas que no existen haciendo cosas que no han pasado y tú vas a sentir cosas al respecto, la ciencia ficción te dice, y además van a suceder en un lugar que no existe, que también me voy a inventar, ¿no? Y para mí es eso, es una apuesta total de la ficción. Y es el único género que trata temas nuevos. Todos los otros géneros tratan los temas de siempre. Tratan el amor y la muerte y las pasiones del medio. Pero la ciencia ficción trata temas con los que nadie se había atrevido hasta ahora. Todos los temas de robótica, de inteligencia artificial, de catástrofe climática, de cualquier tipo de genética, de biología, son temas que nos afectan, que nos están afectando ya. O sea, que no es decir, bueno, dentro de 100 años a lo mejor nos están afectando ya. Yo recuerdo cuando hace los años 60, 70 empezaban a salir historias en las que se hablaba de reproducción humana, por ejemplo. Y entonces ya se preguntaban, si implantamos un óvulo en el útero de una mujer, ¿quién es la madre? ¿La que lo tiene o la que ha dado el óvulo? ¿O la que luego lo cría? Y eran las típicas idas de olla de gente que no tenía nada mejor que hacer. Y ahora resulta que ese es un problema real y absolutamente auténtico, y hay muchísimos abogados ya que están especializados en ese tipo de derecho. O sea que de verdad yo creo que la ciencia ficción es el género de nuestro tiempo. Lo que pasa es que el nombre ese asqueroso que arrastramos hace que muchísima gente piense que son, pues eso, los hombrecitos verdes y las batallas galácticas y tonterías que no interesan. Y hay un cruce muy interesante entre literatura y ciencia, no ciencia ficción, ciencia. Digo, a veces siento que como bien decís, en literatura, y por ahí sí estoy de acuerdo que la ciencia ficción va un paso adelante en el sentido, en literatura estamos fantaseando menos que en ciencia a veces. O sea, cuando uno se pone a hablar con un físico teórico, decís, wow, ¿a dónde están llegando? Digo, el nivel de ficciones que están construyendo para tratar de explicarse las cosas a donde no llegan los experimentos empíricos. Digo, la física teórica hoy, no sé si arriesgarme a decir toda, pero la gran mayoría ya no es plausible de ser llevada a la práctica en un experimento. Por lo tanto, mucha gente dice que eso ya no es ciencia. Y que es especulación científica. Y están fantaseando con multiversos, dimensiones que no se te puede, tiempos que van para atrás y para adelante en la propia ciencia, lo cual es una maravilla absoluta. Y los devuelve a la literatura especulativa, que es finalmente lo que nos reúne. Que es el encuentro en el que estamos todos. Minutos para preguntas, comentarios del público. Si alguien se anima. Quedado aplastados los pobres. Tiene que haber un primero, seguro que tienen preguntas. Nos quedamos asustados con las especulaciones del futuro. ¿Qué piensan del tiempo? ¿Piensan que deberíamos intentar hacer algo para controlar el tiempo, para cambiar el tiempo, para viajar por el tiempo? ¿O piensan que es uno de esos lugares que mejor lo dejamos y nos concentramos en otro tipo de cosas?
¿Les gustaría manejar el tiempo? Sí, eso sería muy interesante. Todavía estamos lejos de eso. Bueno, pues Un segundo, por favor. ¿Cómo se podría combinar una idea del tiempo cíclica con un desarrollo científico al estilo occidental, ¿no? ¿Es incompatible totalmente? Yo creo que no. De hecho cuando uno se pone a pensar cuando miras alrededor, tiene bastante más sentido la idea cíclica. Digo, cae un fruto a la tierra, se abre, sale una semilla de la cual sale un árbol que crece y tira un fruto a la tierra. Viene la primavera, después viene el verano, después el otoño, después el invierno, después la primavera. Cae la lluvia, arma un río que llega al mar, se evapora, se transforma en nubes que caen. Digo, los planetas alrededor de los astros, casi todo, si miras alrededor, es circular. Lo extraño es pensar lo contrario. Y si todo es circular, ¿por qué yo no? Digo, a mí me parece De hecho, la mayor parte de las religiones piensan que nosotros también Sí. somos circulares. Por eso que digo. morimos, se Digo nos que entierra, nuestra alma se va a otra parte que es más y forzada. luego vuelve. La idea de la linealidad es más forzada si uno mira alrededor que la de la circularidad. allá y No, yo iba simplemente a contribuir en lo que acaban de decir. Pensamos que es circular si pensamos en el plano, pero en realidad es helicoidal. Además. ¿Sí? Si metemos el tiempo. Exactamente. No, o sea, sí, exacto, pero es como en una hélice, es lo que deberíamos de pensar. Sí, Y vale. ahí, o sea, regresas, pero en realidad no regresas al mismo punto, porque pues, regresas en otro plano. ¿Sí? Y bueno, lo estamos viendo ahora, estamos repitiendo la historia, pero no exactamente igual, con otras circunstancias. Es lo que estamos haciendo. Bueno, eso... Sabes que hay ideas en astrofísica actual, ideas muy modernas, tomé un curso de astrofísica y el profesor en un momento nos dice, para entender esto que les voy a explicar, lo más fácil es que piensen que el tiempo no existe. Para entender por qué te empezás a desplazar por el espacio y le llamás momentos a esos distintos lugares del espacio, pero nos decía, la manera más fácil de entenderlo es tratar de contemplar la idea de que no hay tiempo, que siempre todo estuvo y que lo que estás haciendo es recorriendo espacialmente. Una idea absolutamente actual de la astrofísica. Digamos. Tampoco ayuda mucho comprender. No, comprender es algo que podríamos ir renunciando, digamos. Sí. por allá atrás hay otra pregunta. Hola, hablando del tiempo, me parece que la ciencia ficción, en un principio, cuando se le pone ese nombre, parte de una concepción no solamente lineal del tiempo, sino además progresiva, ¿no? Porque proviene pues, de la idea dieciochesca del progreso, ¿no? que le hemos dado en la torre con justicia durante todo lo que va del último siglo. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes ahora que estamos, de hecho, como enfrentados ante una o muchas formas de retroceso, ¿no? ¿Cómo nos podemos replantear ese otro tiempo, digamos, no el tiempo físico, sino el tiempo histórico? Me parece que la palabra clave es retroceso, pero era como decía antes Javier, no sé si deberíamos entristecernos por ello, porque quizá lo que nos pasa es que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado el discurso que se nos ha estado ofreciendo, la narración de nosotros mismos, de que tenemos que estar siempre creciendo, tenemos que estar siempre yendo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, en la línea, ¿no? Si un año no ganas más que el año pasado, ha sido un fracaso. Si no publicas más que el año pasado, ha sido un fracaso. Siempre tiene que ser más, más, más. Y ahora estamos entrando en una época en que quizá, como dice usted, este movimiento helicoidal nos está llevando en una espiral descendente que va a hacer que al final lleguemos otra vez abajo del todo. Y eso lo entendemos como un final y como un desastre. Y por eso todos tenemos muchísimo miedo de estar viviendo eso en el final del Imperio Romano, que antes o después los imperios se acaban y entonces viene una época de caos total
y de las cenizas, pues si es posible resurgimos, y si no, pues que los árboles por fin se queden felices y tranquilos, los árboles y los hongos en el planeta, y se libren de los pulgones que somos los humanos, que los estamos fastidiando. No sé si iba por ahí. Yo quiero compartir, porque y a lo mejor tiene que ver con mi edad, que a lo mejor trato de encontrar un poco de no tanto fatalismo, de esperanza, bueno, porque si no, ¿qué? Si no, tu ¿qué hago? generación va a hacer las leyes que obligarán a la mía, o sea que me alegro de tu esperanza. Pero bueno, y para mí las dos cosas que me ayudan o que me han estado ayudando a tratar de pensar esas cosas y que para mí también están muy unidas con la imaginación y con la ciencia ficción. Primero, para mí un texto que es súper importante, también a la hora de pensar el tiempo histórico y las narrativas que hemos tenido, es el texto de Ursula K. Le Guin de la teoría de la bolsa de la ficción, que aunque ella en ese toma una teoría histórica que no es del todo verdad, la utiliza como punto de partida para colocar sobre la mesa una idea que yo creo que sí es muy verdad, que ella lo que dice es, nos hemos narrado toda la existencia de la humanidad, nos hemos narrado que la primera tecnología que inventó el ser humano y la que nos hizo seres humanos fue un arma, ¿no? Fue una punta de flecha. ¿Qué pasaría si comenzáramos a contar la historia de la humanidad pensando que probablemente la primera tecnología no fue un arma, sino fue una bolsa para cargar cosas? ¿Y qué significa eso a la hora de que nuestra primera tecnología no es algo que es para matar a otros seres humanos, sino para pues cargar las cosas que necesitamos para poder sobrevivir, ¿no? Y eso comienza a cambiar este relato fundacional de lo que quiere decir que seamos seres humanos. Y para mí hay algo ahí, no puedo decirles qué todavía, pero para mí hay algo ahí que comienza a ser esperanzador en esta idea de los grandes relatos, porque incluso este relato del fin es un relato que nos estamos haciendo. Y la segunda es, estoy leyendo un libro poco a poco que se llama Utopía para gente realista, que me está gustando mucho, porque un poco en el prólogo el autor habla de cómo no es que hayamos llegado al fin de la historia, como se decía en los años 90, pero sí llegamos a un fin de la imaginación, donde muchas ideas quedaron obsoletas y que ahora lo que necesitamos es regresar a otras ideas o comenzar otras imaginaciones de lo que podría ser el mundo, y que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y él recupera y rastrea a lo largo de la historia del siglo XIX, del XX, por ejemplo, la idea de, siempre se me olvida cómo se llama, pero la paga universal, y cuántas veces hemos estado muy cerca de que eso exista, ¿no? De hecho, en los Estados Unidos, con Nixon, que no tiene ni idea, él estuvo a punto de que existiera la paga universal en Estados Unidos, y bueno, y por razones no pasó, pero entonces plantea esas ideas de cómo ha habido muchos momentos en los que estas grandes ideas que parecen, que a veces parecen ciencia ficción, ¿no? Que dejemos de tratarnos como gente que solo trabaja para vivir y que haya que haya una manera de que podamos sobrevivir sin esa necesidad tan capitalista. Muchas ideas que a lo mejor parecen ingenuas y esperanzadoras, ¿dónde ha estado la humanidad casi a punto de generarlas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué pueden ser ideas que nos lleven hacia una nueva manera de estar en el mundo, ¿no? Y sí, ojalá, pero también para mí, y eso lo uno con la ciencia ficción y lo uno con la ficción, para mí el comenzar a imaginarlas, el ponerlas en textos, el hablarlas en voz alta, es el comienzo de que existan, ¿no? Y que mientras no existan, pues sí, no hay nada que, o sea, yo no sé cómo se genera eso en el mundo y cómo se hacen las leyes, ni nada de eso, pero por lo menos esa idea de que podemos rastrear, de que vale la pena estas nuevas imaginaciones para que de alguna manera haya una forma de, no sé, escapar a ese tiempo helicoidal, pero sí de tratar de contarnos otras narrativas. Sí, Me parece estoy importante. totalmente de acuerdo contigo. Lo único que no acabo de ver es, lo estamos haciendo. Llevamos muchos años haciéndolo. Todos los que estamos aquí llevamos muchísimos años escribiendo novelas, escribiendo ensayos, escribiendo cosas para tratar de contarnos una vida mejor. ¿Y qué pasa? Que en la mayor parte de los países están violentamente a la derecha y están recortando derechos, las mujeres estamos volviendo atrás en derechos y igualdad. Y todo eso que nuestras dos generaciones anteriores han intentado contar y explicar, se han ido, esas ideologías, esas utopías, si quieres, se van desmoronando. O sea, que hemos conseguido llegar a tener una sociedad donde tenemos vacaciones pagadas, donde tenemos sanidad para todos, donde todos los niños y niñas pueden ir al colegio durante un montón de años.
Y lo único que hemos conseguido es que nadie tenga ganas de ir al colegio, por ejemplo. A mí Yo- me da yo- muchísima pena. Yo estoy de ¿Qué acuerdo. hemos hecho mal? ¿Por qué nos ha salido tan mal? No, yo creo que, a ver, creo que los tiempos históricos son muy lentos y largos y nuestras vidas muy cortas, digamos. No sé, digo, yo creo que sí se está acabando algo, repito, no creo que sea dramático, creo que estoy completamente de acuerdo. Uno empieza a imaginar lo nuevo, no sé cuándo va a cambiar y va a haber una nueva forma, pero yo creo, no, por ahí espero que no le suene pesimista, yo no lo considero pesimista, creo que ninguno de los que estamos en esta sala va a ver lo nuevo. Creo que los periodos históricos son largos, no duran 100 años las transformaciones, duran más. Y en ese sentido, algo que duró 2500, si es que estamos hablando de Occidente, entre que termina de morir y nace lo nuevo, quizá pasa entre siglos, no sé cuánto. Que el desafío es si vamos a no autodestruirnos en el camino. Si no lo hacemos, estoy seguro van a surgir formas nuevas. Digamos. El problema es que ahora siempre hemos sido animalitos violentos, pero ahora tenemos mucha capacidad de destrucción. Esta mañana desayunaba con Laura, hablábamos del calentamiento global y yo pensaba, a veces lo pienso como, ¿qué hace un organismo cuando tiene un virus? Levanta fiebre. Levanta unos graditos para que... Bueno, quizá la Tierra tiene fiebre ahora. Levantó un par de grados porque hay que regular este virus que está dañándola, ¿no? Si sobrevivimos, no me cabe duda de que vienen relatos. Y no es que cuando venga la nueva época hay que empezar a construirlos, por supuesto. Se mezcla, se van construyendo desde ahora. Y yo creo que esa es una muy linda manera de entretenerse mientras tanto. Pues sí, es que entretenerse hay que hacerlo. Porque además para mí, o sea, para mí la lección de que haya 2 generaciones por encima mía que ya estoy imaginando no es, y no está funcionando, es dejar de imaginar. Porque entonces es la muerte, ¿no? De todos. Entonces, no sé, para mí... Hay que hacer como si se pudiera. Claro. Todos los días hay que convencerse Hay de lo que mismo. insistir, hay que Eso insistir. sí lo creo. Porque Bueno. si no, no. Yo le tomo la palabra a Andrea y más bien sigamos contándonos, sigamos narrándonos y permitamos que otros accedan a esas historias, que nos permita también volver a... ¡Ah, hay otra pregunta! ¡Ay, hay más preguntas! Bueno, preguntas. Perdón, Aquí adelante. nos pusimos Yo ya aquí a iba hablar de... a despedir esto, pero venga. Bueno, muchas gracias por vuestras reflexiones, porque en muchos puntos me habéis hecho resonar de todo lo que he ido escuchando esta tarde. No tenía ninguna intención de intervenir, pero es verdad que cuando alguna pregunta y no se levantaba ningún brazo, digo, voy a levantar la mano porque luego ha habido gente que se ha anticipado y genial, porque queda muy feo, ¿verdad? Cuando dices alguna pregunta y nadie quiere preguntar. No, mi reflexión va a ser un poco con respecto a lo que habéis hablado del tiempo, porque habéis hablado de la importancia, con la que yo estoy completamente de acuerdo, lo que habéis dicho, de cómo la lengua es la que estructura nuestro ser, lo que somos. Somos historias que nos narramos a nosotros mismos en la vida y eso yo intento siempre tener muy presente cuando escribo. Entonces, con respecto al tiempo, habéis hablado de la lengua alemana y del existencialismo. Y entonces a mí se me ocurre que hablando del tema del tiempo y de la linealidad en la que vivimos, en gran parte seguramente es culpa de Kant cuando habló de los imperativos categóricos, del espacio y del tiempo y todo esto, ¿no? Porque hay culturas donde efectivamente el paso del tiempo no se mide del mismo modo como se mide en Occidente, debido precisamente seguramente a nuestra forma científica de pensar desde el inicio. Pero el hecho, y es algo que yo lo he usado mucho en la ciencia ficción, no sé, supongo que los demás lo habéis hecho también, pero el simple hecho de tomar un avión para hacer un viaje intercontinental ya implica que quien está arriba, el tiempo le pasa de una forma distinta, como el que estamos aquí pegados a la Tierra, por una cuestión de masa. O sea, es que se nos olvida que el tiempo no es realmente lineal. Y claro, no lo notamos en un agujero negro muy cerca, seguramente los cambios son muy radicales, como hemos visto en películas y tal, pero sigue pasando aquí en la Tierra y basta con subirse a un edificio alto para que el tiempo arriba sea más rápido que el tiempo abajo. O sea, de lineal absolutamente nada, que es nuestra percepción del tiempo. Y te diría más, en tu día a día viajas en el tiempo constantemente. 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 Vas en el autobús recordando la conversación que tuviste con tu padre hace 10 años y anticipando lo que tenés que decir en la reunión de mañana. Eso te pasa 1000 veces por día en tu cabeza, todos los días de tu vida. Hablábamos el primer día... Es que pensar que estamos en un tiempo que transcurre en los minutos y siempre para adelante, en nuestra experiencia propia del día a día, no es así.
Sí, el primer día hablamos, porque lo comenté yo por el título de Recuerdos del Porvenir, que efectivamente lo que ocurre en el futuro siempre reinterpreta lo que pasa en el pasado, con lo cual cambia el pasado. Entonces el pasado tampoco es tan fijo. El futuro está por venir, pero el pasado también cambia gracias a ese futuro, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque yo creo que es un tema además para usar, se puede usar en la Cualquier escritura. terapia de alguna manera va a un momento del pasado, Sí. lo entiende distinto y cuando volvés al presente, tu presente es otro. Y O sea, sabemos viajaste también en el tiempo literalmente. que la experiencia subjetiva del tiempo depende del interés que tengas. Por ejemplo, el tiempo que hemos pasado esta tarde escuchándoos ha sido mucho más rápido que el tiempo que se puede tardar en escuchar, por ejemplo, pues, una disertación política, por ejemplo, ¿no? Yo iba a decir cómo, para mí en la literatura, en la palabra escrita, en esta tecnología y herramienta que hemos inventado para plasmar la manera en la que vivimos subjetivamente el tiempo, tiene un poco de eso. Para mí la literatura sirve para tratar de entender cómo vivimos ese tiempo, y a mí siempre me ha impresionado mucho cómo en una palabra uno puede sencillamente quebrar el tiempo de una manera en la que muchos otros medios artísticos se meten en mayores problemas, ¿no? Y en el idioma se hace de forma muy sencilla, pero también en la paradoja, que en esta herramienta sí hay una linealidad de la que no podemos escapar, ¿no? Que nosotros no somos capaces de leer 3 palabras a la vez, sino que una palabra tiene que ir detrás de otra y un capítulo detrás de otro, y tiene que haber un ordenamiento, ¿no? Y que tanto esa herramienta que ha nacido de nuestra percepción, también de ahí viene cierta linealidad. Es la única manera en la que podemos hacer sentido de la manera en la que nos movemos en el tiempo, es si lo ordenamos de forma lineal, si no, no podemos pero hacerlo. Curiosamente tú en una novela tienes que poner las cosas una detrás Por de eso, otra, claro. pero el recuerdo es simultáneo. Ya. O sea, cuando tú recuerdas una novela, recuerdas la novela compacta, de golpe, no una cosa detrás de Un otra. haiku juega otro juego, ¿no? Sí, sí. Por aquí teníamos otra pregunta. Sí, hay. No, bueno, genial todo lo que habéis dicho. Es que me quedaba ahí un poco clavada en una dicotomía que no sé si la he entendido de forma demasiado radical. Me parece que lo decías tú, Elia, cuando se hablaba de que el ser humano se diferencia de la máquina, de que precisamente porque construye vida con el pensamiento, y el pensamiento es la palabra. Entonces creo que decías, lo que piensas es lo que construye vida, lo que sientes no. Entonces, claro, entonces... No, yo lo que he dicho es que uno puede sentir sin palabras, pero no puede pensar sin palabras. Pues sí, por eso digo, a lo mejor yo lo he interpretado mal. No, sí, pero bueno, eso me ha llevado a ese mundo prelingüístico en el que se están gestando tantas ideas y tanta creatividad. Estaba pensando también en el mundo de la locura, la gente que no puede estructurar su pensamiento. Entonces, pienso que si profundizar por ahí, si sería también una vía de dar sentido, que, bueno, cito el libro de Argüello que me ha entusiasmado, de El día que nos inventamos la realidad, ¿no? Que hablaba de cómo se crea la conciencia. A lo mejor la conciencia no tiene palabras. A lo mejor es el sentido que luego demos a la vida, a la creación, yo qué sé. Y bueno, por ahí pues si habría como nuevas vías donde el que no es muy racional pueda encontrar su camino, ¿no? Tenemos muchas posibilidades y muchas vías, y si uno tiene entusiasmo puede lanzarse a explorar diferentes caminos, o bien elegir un camino que te parece prometedor, como hacen muchos científicos, y continuar hasta que llegas al final y te das contra una pared y dices, este no era, y te vas por otro, ¿no? O haces en varios caminos, menos kilómetros, pero en varios caminos. ¿Qué os gusta más? No, bueno, no.
Muchas gracias, pero no creo que no vamos a entrar en la conciencia ahora porque esto ya es Eso medio más el sería cierre de la charla del comienzo y si no ya vamos a abrir un abanico demasiado grande. Yo tengo más preguntas que respuestas al respecto en todo caso y lanzo otra pregunta más y que es una duda genuina. Yo no estoy seguro de que solo pensamos en palabras, no estoy seguro. A veces pienso que además que sentimos, sí, pero creo que a veces nos comunicamos incluso sin palabras de muchas maneras. Yo creo que Pero, no es- pero eso es sentimiento. Cuando tú miras a los ojos de alguien y no hablas, dentro de ti sí estás hablando. no lo sé. No lo Y sé, ¿eh? a veces Realmente hay no digo que no, emociones no que digo no que no, digo que- necesitan palabras Sí. para comunicarse. Pero cuando tú quieres saber qué piensas, yo no sé si a vosotros os pasa, me figuro que nos pasa a casi todos. Hay veces que cuando te preguntan cuál es tu opinión sobre algo, dices, espera un momento, y lo escribes. O te pones a hablar y en el camino lo Te vas pones a descubriendo. hablar Sí, sí, o sí. te pones a escribir y cuando te pones a escribir de repente organizas tu pensamiento y sabes lo que piensas sobre un tema. Entonces pienso que las palabras de verdad sí. Ya. Claro. Yo iba a decir sobre lo de pensar en palabras que yo creo que los escritores, probablemente muchos de nosotros sí pensamos en palabras, pero que una de mis mejores amigas, que es música y es científica y es sinestésica, ella ese concepto le parecía más raro. Ella decía que pensaba mucho, que tenía más que ver con que cuando soñaba, que cuando Imágenes y pensaba, que había colores. otra cosa, que había imágenes, había colores, para ella era otra cosa. Y a mí me costó mucho trabajo entender eso. Y a ella le costaba mucho entender que yo tenía un monólogo interno. Hay gente que Pensar no con la tiene un mano. monólogo interno. No sé si han escuchado, mi mujer es arquitecta, y dice, ella no puede pensar en conceptos de lenguaje. Coge un lápiz y un papel y me dice, yo no puedo pensar si no pienso con la mano. Es la manera de empezar a entender la forma de la obra, o de la casa, o de lo que sea, ¿no? O sea, sí. Somos maravillosamente variados los seres humanos. Eso es lo que hace tan bonito y tan divertido el comunicarse con otros, que cada uno es diferente y a la vez todos tenemos un sustrato común. Y si ahondáramos un poco en eso, podríamos tener una sociedad tan estupenda, podríamos estar tan bien. Y sin embargo nos dedicamos a hacer otras cosas y a insultarnos. Bueno, cerremos la mesa de manera esperanzadora. Retomando las palabras de Andrea, invitándonos a seguir narrando, a seguir contándonos, que el próximo año nos podamos volver a encontrar aquí y que nos puedan seguir reuniendo ideas, literatura, las palabras, la imaginación. Antes de pedirles un aplauso para nuestros tres invitados y en general para esta parte de Con Acento, les recuerdo, tenemos película aquí en Fundación Casa de México, mañana, El ombligo de la luna, a las 19, a las 20 en Conde Duque, Ustedes brillan en lo oscuro, la adaptación, la obra de teatro del cuento de Liliana Colanzi. El viernes, La nave de los monstruos, película, distopía, terror, humor, cine mexicano, ciencia ficción, maravilloso todo aquí a las 17. 19:30, Futuros fascinantes, horrorosos y poderosos, una conversación con Ana Starobinev en Conde Duque. El sábado, la fiesta de la lectura de ciencia ficción, nos pueden acompañar desde las 6 de la tarde hasta las 9. También aquí otra película, El Santo versus la invasión de los marcianos, a las 7 de la tarde. Y cerramos este evento maravilloso que este año ha tenido el lujo de tener esta extensión también en Conde Duque. A las 21, con una fiesta de clausura de ritmos de sonideros mexicanos, DJs mexicanos, nos vamos a despedir bailando. Así que invitados todos, muchísimas gracias y un aplauso para los tres.